This week on the Backtable Podcast. Lo que le digo a mis pacientes cuando vienen a la clínica, a la consulta, les digo que sepan que nosotros estamos especializados en embolizar o tratar de la tiroides hasta la hemorroides. Entonces se ríen mucho, pero al final es cierto y creo que estamos ampliando mucho diferentes órganos, diferentes localizaciones en el cuerpo para poder tratar patologías mediante la embolización, algo muy sencillo, algo muy simple para nosotros los radiólogos intervencionistas, pero que es muy efectivo. Welcome to the Backtable Podcast, your source for all things interventional and endovascular. You can find all previous episodes of our podcast on iTunes, Spotify, and on backtable.com. Bueno, buenas tardes a todos. Para el capítulo de hoy tenemos la suerte de contar con un excelente compañero y también un fantástico profesional, el profesor Guirola. Guatemalteco de nacimiento, pero español de adopción. Trabaja como radiólogo intervencionista en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y es el intervencionista español con mayor conocimiento en ceviches. Gracias, Andrés, por participar con nosotros en este nuevo episodio y sobre todo por darnos luz en este tema, las hemorroides, que tan frecuentemente son un tema tabú. Muchas gracias, Sara, y gracias por esta invitación a Backtable. Es un placer y es un honor poder estar aquí hoy y espero que me pueda resolver un poco estas dudas acerca de las hemorroides. Un problema un poco que nos hace a todos tener eso, pero al final, pues si podemos ayudar a los pacientes, encantado. Si contextualizamos un poco esta patología, diremos que las hemorroides representan la patología más frecuente de las enfermedades anorrectales benignas y su aparición en los libros de historia data de tiempos muy remotos, prácticamente con la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra. Los primeros registros que nombran las hemorroides se remontan hacia el año 2200 a.C. y proceden del Código de Hammurabi, que era el rey de Babilonia, donde se fijan los honorarios de los proctólogos. Y en papiros de Egipto de hace 1500 años antes de Cristo, a las hemorroides se las identifican como una protusión rectal. Según Heródoto, en esta cultura la medicina estaba muy adelantada, hasta tal punto que cada médico estaba especializado en tratar una sola enfermedad, por lo cual existían médicos que trataban solo las hemorroides, algunos de los cuales usaban el pomposo título de oculista y guardián del ano del faraón. Desde los tiempos del Antiguo Egipto a la actualidad han cambiado mucho las cosas. Ya se ha hablado de embolización prostática y la embolización en músculo esquelético es cada vez más frecuente y se extiende a más patologías. ¿Y ahora qué? ¿También embolizamos las hemorroides? Así es, Sara, es lo que le digo a mis pacientes cuando vienen a la clínica, a la consulta, les digo que sepan que nosotros estamos especializados en embolizar o tratar de la tiroides hasta la hemorroides. Entonces se ríen mucho, pero al final es cierto y creo que estamos ampliando mucho diferentes órganos, diferentes localizaciones en el cuerpo para poder tratar patologías mediante la embolización, algo muy sencillo, algo muy simple para nosotros los radiólogos intervencionistas, pero que es muy efectivo. ¿Pero qué son exactamente las hemorroides? Bueno, las hemorroides siempre se han creído que son venas, sin embargo se ha visto que son unas pequeñas almohadillas que están en el canal anal, que el componente principal es las arterias, unas arterias que tienen un flujo muy rápido, que hacen como un componente de una fístula arteriovenosa y que tiene un flujo muy rápido hacia la vena. Por lo tanto, cuando existe un prolapso de estas hemorroides, el tejido hemorroidal, puede provocar mucho desconfort, mucho dolor y a su vez también puede provocar algo muy importante en estos pacientes, que es el sangrado. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con el tejido hemorroidal normal? O sea, ¿qué función tiene? ¿Y cuándo deja de ser o cuándo dejamos de considerarlo tejido hemorroidal normal para considerarlo una patología? Sí, el tejido hemorroidal, su función es de presentar una tonicidad en el esfínter anal. Es unas almohadillas, ayuda a la defecación. Sin embargo, cuando estos se inflaman, pueden provocar, pues, como podría ser, o comúnmente se le conoce como unas varices, que pueden prolapsar. Estas prolapsan, pueden salir a nivel del ano
son muy dolorosas, se clasifican según el prolapso, en Gallagher 1, 2, 3 y 4, las que pues, estamos hablando de hemorroides internas, y luego tenemos otras hemorroides que es un tejido que está alrededor del ano externa, que esas también pueden provocar molestias, pero no en algunos sangrados y otras no. Pero realmente este tejido es de sostén, es un tejido de almohadilla que cuando se inflaman pues pueden provocar todos estos problemas. Entonces, esta cultura popular que tenemos de pensar que son sangrados venosos, ¿realmente están sangrando venas o son sangrados arteriales? Pues los pacientes te dicen ellos, es que doctor, cuando voy al baño dejo una mancha importante, es un sangrado rutilante, rojo rutilante, sale un chorro que dejo manchado todo y algunas veces hasta me puedo manchar la ropa interior. Es un sangrado rutilante, pues se sabe que es un sangrado arterial. Es un flujo muy rápido que atraviesa de arteria a vena y que cuando estas se rompen, pues podemos tener sangrados. Y sangrados muy importantes que pacientes pueden tener anemia crónica, que necesiten en algunos casos transfusión de hemodiderivado. ¿Y por qué se producen las hemorroides? ¿Qué es lo que nos lleva a sufrir esto? Normalmente no se sabe muy bien exactamente cuál es la patología o cuál es la causa de por qué se ocurren. Pueden ser causas genéticas, pueden ser causas de fragilidad vascular. En algunos casos también se asocian a ciertas posturas, pacientes que son camioneros, que van mucho tiempo sentados, o estar mucho tiempo sentado en el baño. También puede ser esa cultura que dicen no estés tanto tiempo sentada en el baño que te pueden salir hemorroides. Pues en algunos casos también es importante el estreñimiento. También se le pregunta a los pacientes en esta escala tan graciosa de cómo hace sus heces, escala Bristol, ¿no? Podemos preguntarle y ellos pues claramente te dicen, sí, no, es que voy como una cabra. No, es que, bueno, ya entramos en un tema un poco que los médicos nos gusta hablar, pero pues algunos pacientes pues te lo dicen muy, es cierto, el estreñimiento, el no tener abundante fibra en la dieta, el también pasarse un poco de las bebidas alcohólicas pueden ser también predisponentes a tener hemorroides. Y una vez reconocemos que tenemos estos síntomas y se clasifican este tipo de hemorroides, ¿quién nos deriva a estos pacientes o cómo podemos hacer llegar nuestros procedimientos a este tipo de pacientes? Pues la verdad es que es una pregunta muy buena, es muy difícil saber una vía directa, ¿no? Si tenemos amigos cirujanos, coloproctólogos, pues probablemente nos enviarán pacientes que ellos no puedan operar o que pueden intentar hacer esta opción primero y luego hacer una cirugía. El manejo multidisciplinar del paciente es muy importante para poder elegir qué opciones, ya que en el ámbito de la cirugía también tienen un abanico de procedimientos que se les pueden ofrecer desde el banding, desde hacer una hemorroidopexia o hacer el clásico, la hemorroidectomía, que es quitar las hemorroides y tener pues una cirugía importante donde el paciente lo sufre semanas, ¿no?, de recuperación. Pero nos llegan los pacientes entonces vía urgencia cuando ya están sangrando y el cirujano no los quiere operar, o se discuten en un comité multidisciplinar en los hospitales y entonces se decide para cuál de ellos el tratamiento es mejor, o te llegan por casualidad porque tu compañero coloproctólogo decide que quiere contar contigo. No, depende. Es que son muchos pacientes, ¿no? Los de urgencia pues siempre nos han llegado. Es distinto un sangrado urgente que el paciente puede tener una afectación en la hemodinamia, pues podemos hacer estas embolizaciones. Nosotros estamos acostumbrados a hacer embolizaciones de hemorragias digestivas altas, digestivas bajas, y en el contexto de hemorroides lo hemos hecho de manera urgente, ¿no? La mayoría de estos pacientes es una enfermedad crónica donde ellos ven un sangrado crónico, donde llevan aproximadamente 8 a 10 años con esta enfermedad, que a pesar del tratamiento médico no se les da solución o están esperando a ver si se le puede hacer la cirugía. Muchos de ellos dicen, no, es que yo no me quiero operar,
y he sabido de este tipo de intervención con vosotros que se puede hacer a través del brazo. Y para mí, pues yo prefiero hacerlo esto antes de entrar a una cirugía. Hombre, lo mejor sería poder tener un equipo multidisciplinar y decidir entre todas las opciones que se le puede ofrecer al paciente. Y lo más importante, creo que el paciente debería de saber y conocer este tipo de procedimientos y ofrecerlo tanto como los cirujanos o como nosotros, decirle, tenemos estas opciones, tenemos la opción de esperar y ver si el tratamiento médico y dietético funciona, tenemos esta otra opción que sería la embolización, o tenemos todas estas baterías de cirugías que se pueden hacer para el tratamiento de las hemorroides. Y las hemorroides, ya que dices que los pacientes llevan una media de 7-10 años, que empeoran la calidad de vida, que no es que sangran una vez, sino que llevan sangrando tiempo, ¿cuándo las tratamos? ¿Solo cuando sangran? ¿Cuando se prolapsan y nos molestan? ¿Cuando se trombosan? Para nosotros, ¿qué herramientas tenemos y en qué circunstancia? Excelente pregunta. La verdad es que, desgraciadamente, la única indicación para poder hacer la embolización se ha visto en el resultado, que es simplemente para el manejo del sangrado. El prolapso continuará porque es un problema de inflamación. En algunos casos, en una serie publicada que hicimos de un registro español de hace 3 años, podían cambiar de un Goliger 3 a un Goliger 2, pero el prolapso y el dolor en algunos casos se controlan, pero está indicado efectivamente para el sangrado. Entonces, si nos situamos de manera global, tenemos el manejo clínico con las medidas médico-dietéticas, el manejo quirúrgico clásico con el banding o la hemorroidectomía, y los intervencionistas, ¿qué papel jugamos aquí? Jugamos un papel, pues de momento todavía no está incluida en las guías clínicas, pero estamos en una escala de grises, ¿no? En la escala de grises entre un Goliger 1, que es lo muy clásico de pacientes que tienen, que en algunos casos sangra o no sangra, hasta un Goliger 3, que son el prolapso, pero con una reducción manual de las hemorroides. En el caso de un Goliger 4, donde ya no es posible la reducción manual de esto, pues tenemos unos resultados poco prometedores en cuanto a este tipo de intervención. De momento, como son procedimientos o intervención que se ha descubierto hace poco tiempo, es importante pues verlo en un futuro con nuevos estudios, clinical trials, para ver cuál es la indicación precisa para tratar a estos pacientes. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es la embolización de hemorroides? Pues la embolización de hemorroides es muy sencillo. Esto fue descubierto por un francés, Vincent Vidal, que fue el que publicó de manera más importante en inglés. Se encarga de poder embolizar la arteria rectal superior, ¿vale? Que es una rama de la mesentérica inferior, donde a través de microcatéteres cateterizamos estas arterias y se embolizan 4 ramas principales. La rectal superior, que tiene un tronco anterior con 2 ramas izquierda y derecha, y un tronco posterior de igual manera izquierda y derecha, y se emboliza con coil, ¿vale? Ese fue su estudio donde se demostró. Se supo después de esto que unos rusos ya lo venían haciendo con micropartículas, que también lo venía haciendo con buenos resultados. Sin embargo, su artículo era publicado en ruso, pues y nadie sabe ruso, por lo tanto no lo pudimos saber. Nosotros, en nuestra experiencia, lo hicimos cuando el doctor de Gregorio, en la época de la pandemia. Lo que hacíamos era un procedimiento ambulatorio con un acceso radial. Llegamos con un catéter de 125 a esta arteria rectal superior, y con un micro de 150 podíamos hacer la embolización con coils de liberación controlada. ¿Y por qué no se ha incluido todavía esta técnica en las guías? ¿O qué es lo que nos hace falta para incluirla en las guías clínicas de manejo de las hemorroides? Importante, y ya sabes cómo son las guías clínicas. Para esto tenemos que tener evidencia. Y para tener evidencia tenemos que hacer estudios de clinical trials, ¿no? Saber con placebo, con otras técnicas, comparar, realmente ver la eficacia para poder determinar si realmente es una evidencia para poderlo incluir en las guías clínicas. De momento,
Esta técnica fue inspirada por el francés en base a la sutura con Doppler guiado en los cirujanos. Este es un tipo de cirugía que lo hacen ellos con Doppler, donde hacen un cerclaje o una sutura a nivel de la arteria rectal superior para disminuir este sangrado. Tú de todas maneras has dicho que en las embolizaciones que habéis hecho vosotros en el hospital, en vuestro estudio, el acceso que hacéis es radial, con lo cual la estancia hospitalaria ya de entrada ha de ser menor. Nula. Es un procedimiento completamente ambulatorio. El paciente acude al hospital a las 8 de la mañana en ayunas, se hace el abordaje radial con una pequeña sedación o incluso sin nada y se comprime la arteria radial en una sala de control del paciente con un pequeño despertar y se quita el compresivo en 1 hora y se puede ir a casa o se le indica al paciente que se quite el compresivo en casa sin ningún problema. Y hablando de la técnica, acceso radial, catéter de 125, micro de 150 y los materiales. Has dicho que embolizáis con coils, pero que hay quien emboliza con partículas. ¿Se puede embolizar con cualquier cosa? ¿Se utilizan los líquidos? ¿Hay algo contraindicado? Sí, excelente. La verdad es que en nuestra serie lo que hacíamos era inicialmente embolizar con coils en la arteria rectal superior y en algunos casos pudimos tener recidiva. Un 35% de estos pacientes debutó con una recidiva y en estos casos lo que hacíamos es ir a buscar ramas colaterales que pueden venir de la rectal media y la rectal inferior, que ya son ramas de la ilíaca interna. En cuanto a esto, lo que hacíamos era poder administrar un poco de micropartículas. Nuestra serie lo hacíamos de 500 a 700, pero se ha visto mejor eficacia con partículas más gordas, donde tenemos menos riesgo de hacer isquemia, que es de 900 a 1200. ¿Vale? Ahora, actualmente, la técnica ha cambiado. Nosotros lo que hacemos es, si no hay mucha anastomosis entre estas arterias, sería arteria rectal superior, arteria rectal media o arteria rectal inferior, teniendo mucho cuidado con todas las ramas pudendas, el poder administrar estas partículas de 900 a 1200, previo de la colocación del coil. Has dicho que si veis recidivas, si el paciente recidiva, lo que hacéis es embolizar las colaterales. Puede que veamos estas colaterales ya en el primer procedimiento y si las vemos, ¿está recomendado embolizarlas directamente, esperar? Sí, la verdad es que hay que aprenderse todas estas clasificaciones que hay porque entre todos lo sabemos, los pacientes tienen muchas variantes anatómicas. Las más comunes, pues Vidal ya lo clasifica en 2 grandes grupos. Normalmente eran 5 clases que habían sido estudiadas en cadáveres. En cuanto a la vascularización o irrigación del cuerpo cavernoso recti, que es la parte final del ano, donde está el anillo o el esfínter anal. Entre ellos podemos ver si esta vascularización viene del predominio de la arteria rectal superior, hacemos la embolización, pero si ya vemos que predominan arterias como la arteria rectal media o rectal inferiores, pues vamos directamente en la primera intervención, hacemos esta embolización. Vamos directamente, embolizamos. Sin embargo, si existe colaterales donde no se ven en la primera estudio, pues hacemos simplemente una embolización de la rectal superior. Entiendo que la recidiva es por una redistribución del flujo. Estás cerrando una vía, se están abriendo colaterales que en su momento serían pequeñitas y de Exacto. repente tienen un hiperaflujo. Y bueno, así a priori parece una técnica maravillosa. El señor viene, o la señora viene al hospital, se hace el abordaje vía radial, pero las complicaciones, porque como todo procedimiento tiene que haber complicaciones. ¿Cuáles son? Porcentajes si tienes o probabilidad de que se produzcan, y si se producen, ¿cómo resolvemos estas complicaciones? Suelen ser complicaciones muy bajas, porque como lo hemos dicho al principio, las hemorroides no actúan como un sistema de irrigación o vascularización, sino como un sistema de almohadilla. Por lo tanto,
no tenemos una irrigación como tal y el grado de isquemia es muy bajo. Sin embargo, puede existir el grado de isquemia en el canal anal, en algunos casos donde se hace una rectoscopia o una colonoscopia posteriormente al procedimiento, se pueden ver pequeñas úlceras de hipoperfusión a nivel de anal. Hemos tenido casos de abscesos perirectales y es importante, pues eso también podemos ver fistulizaciones de los coils. En nuestro caso no han ocurrido, pero pueden haber, donde rompen los coils a través de la mucosa y pueden salir al canal anal. En cuanto al material, hemos tenido más complicaciones con líquidos que con partículas o coil. El doctor Vidal con compañero Troudy tiene un artículo fenomenal donde estudian en cerdos esta patología y ellos pues comparan entre coils, micropartículas y líquidos como el Evo, Onyx o Squid, ¿no? El Onyx, en nuestra experiencia, como tenemos que meter el DMSO, es muy doloroso, súper doloroso. Todos los pacientes que hemos tratado con líquidos se acuerdan de nosotros. Es cierto que probablemente tendrían que haber sido una sedación profunda para esto, pero se acuerdan de nosotros y lo han pasado mal. Todos creemos que al ser una patología como una malformación arteriovenesa, los líquidos pueden ser estupendos. Nuestro compañero Alberto Alonso publica un paper acerca de esto donde lo hace fenomenal. Nosotros en nuestra experiencia son pocos casos, nos han ido casi todos mal, pero también el doctor José Urbano o Pepe Urbano, como le conocemos, también hace una mención donde el estudio de animales con cerdos no es el mejor modelo para estudiar las hemorroides. Entonces, también que nos queda ahí un poco un nicho de poder estudiar realmente cuál es el agente embolizante de mayor efectividad para tratar esta patología. Los que están muy acostumbrados a usar líquidos, pues abogan por los líquidos, pero lo que está publicado en la literatura es simplemente coils. Por lo tanto, resumir esto un poco, complicaciones muy pocas. ¿A quién podemos acudir? Pues a nuestros compañeros con el proctólogo para estas complicaciones, pues en algunos casos pues tienen que acudir y hacer alguna cirugía y tocamos madera que no tengan que hacer pues una resección de ano, ¿no? ¿Y qué revisiones le hacemos a estos pacientes? ¿Hacemos la embolización? ¿Se van a su casa? ¿Cuándo los volvemos a ver? Entiendo que el diagnóstico es clínico, pero ¿hacemos alguna prueba de imagen después para hacer un control del procedimiento que hemos hecho? Nosotros habitualmente no hacemos ningún control de imagen. Hemos querido implementar el Doppler anal, pero es imposible poderlo tener en nuestro hospital. Pero normalmente nosotros citamos al paciente al mes, un poco para ver complicaciones y ver cómo ha sido la evolución del sangrado, ver también el acceso radial, que en algunos casos podemos tener esa complicación de tener una pequeña trombosis de la arteria radial, con el caso de las mujeres que suelen tener arterias radiales más pequeñas, y valorar con ellos un poco cómo es el prolapso, cómo es el sangrado, con estas escalas de sangrado que es el French Bleeding Score, que les preguntamos en estos últimos 15 días, ¿cuánto ha sangrado? Y ellos te dicen, pues, he sangrado una vez todos los días, o una vez a la semana, o una vez al mes, o ha sido, porque también es muy diferente. Sí, sangro, pero ¿cómo sangra? Sangro no, me sangro a limpiar, se me queda en el papel, ¿vale? Pues un poco más de tranquilidad. No, lo veo de nuevo chorros en el baño. O, no, doctor, me tengo que comprar compresas porque me da miedo. Cada vez que me siento en el autobús puedo dejar una mancha. Y entonces es importante también preguntarle eso y preguntarle la calidad de vida, cómo ha evolucionado, si ha sido mejor, si ha visto mejoría, etcétera. También es importante la medicación. Ciertos venotónicos suelen ayudar, como la diosmina, se le suele dar en dosis altas a estos pacientes, que suelen ayudar en los periodos importantes de inflamación y sangrado. Y, por ejemplo,
en mi experiencia, muchas veces los procedimientos intervencionistas empiezan porque son los pacientes que no son candidatos quirúrgicos, bien sea por anestesia o por comorbilidades o por otras cosas. En este caso, pacientes, por ejemplo, con enfermedades intestinales inflamatorias, que no suelen ser buenos candidatos a cirugía por la inflamación o la agresión que produce la cirugía clásica, ¿serían buenos candidatos para el procedimiento de embolización? De momento hemos tenido malos resultados con este tipo de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o colitis ulcerosa, suelen recibir más frecuente y no suele ser tan efectivo. Yo creo que estamos teniendo el mismo problema con cirugía y el manejo importante es el manejo médico del brote de esta enfermedad. Probablemente si se hace cuando el paciente no tiene un brote, mejoraría toda esta inflamación, pero suelen ser malos respondedores. Al contrario, hemos tenido mejoría en aquellos pacientes donde tienen miedo o duda de que puedan generar una estenosis a nivel anal no relacionado con una enfermedad inflamatoria intestinal, suelen tener pues mejores, entre comillas, resultados mejores al poderlo tratar de esta manera y no optar por una cirugía. Y comparativamente con la cirugía, ¿tenemos resultados a largo plazo? ¿Podemos compararnos con ellos? ¿Estamos al principio de la curva? ¿Dónde nos situamos? Si comparamos con una hemorroidectomía total, ¿no? Estamos, pues probablemente lo que se dice, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Contra eso, pues no podemos competir, pero contra las otras como el banding o la hemorroidopexia, pues estamos teniendo resultados un poco iguales. Sin embargo, pues los estudios a largo plazo se tienen que realizar y estamos viendo eso, ¿no? No, pues probablemente es un paso intermedio antes de una cirugía extrema para estos pacientes donde podemos tener estos resultados a largo plazo prometedores en aquellos donde el prolapso no es tan importante. Y de cara al propio intervencionista, esta técnica, ¿qué curva de aprendizaje requiere? ¿Cuántos casos tengo que hacer para considerar que soy capaz de realizarlos con soltura o necesitas proctorización al principio? ¿Qué es lo que recomiendas? Yo creo que estamos, la mayoría de los intervencionistas, acostumbrados a este tipo de intervenciones porque lo hacemos en todas las urgencias. Es un territorio muy normal donde hemos estado siempre. Yo creo que lo importante no es la curva de aprendizaje, no, sino saber bien la indicación de cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El procedimiento, pues con uno o dos que puedas hacerlo viendo con un proctor es muy sencillo y lo aprendes muy rápido y se puede hacer. Pero no creo que tenga una curva de aprendizaje muy grande. Técnicamente, ¿qué tasa de éxito tiene? Depende, por eso tenemos que estudiarlo. Si se estudian pacientes con poco prolapso, tienen una alta tasa de éxito. En pacientes con un prolapso mayor, pues podemos tener estas recidivas que finalmente puedan acabar en una cirugía. Si queremos hablar de números, vamos a hablar de una tasa de éxito entre un 80 y un 90% según nuestro estudio, pero con un 30 o un 20 y un 30% de recidiva en aquellos casos con mayor prolapso. ¿Y qué resultados tiene a largo plazo la técnica de hemorroid o qué futuro le ves a largo plazo comparativamente con las técnicas quirúrgicas existentes? Yo creo que es prometedor los resultados de esto. El problema es que no se lo ofrecen a los pacientes. Es un procedimiento ambulatorio, al igual que muchos procedimientos quirúrgicos como el banding, pero en el caso del sangrado puede ser muy efectivo. De momento no tenemos resultados a largo plazo que digan esto es mejor, esto es peor. Yo creo que es una herramienta más en nuestro arsenal para poder tratar a estos pacientes y darles una solución de nuestro punto de vista. Y hablando un poco de manera genérica, ahora la embolización parece que es el procedimiento del futuro para los intervencionistas. Se habló mucho de que la oncología intervencionista es el futuro de nuestra profesión, pero ¿es la embolización el futuro de nuestra profesión? Pues la verdad es que es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿A dónde hemos llegado los intervencionistas? Hemos encontrado pues estos dos grandes nichos, ¿no? Que podemos tener. Hemos sido pues enfocados en la embolización, hemos descubierto muchas técnicas para poder hacer embolización de músculo esquelético,
embolización de tiroides que se está haciendo también ahora en el bocio. Pues la verdad es que son muy prometedores, al igual que los dispositivos que estamos utilizando, de nuevo, dispositivos reabsorbibles que pueden ser también el futuro, no coil, sino partículas reabsorbibles, que también puede ser el futuro de esta patología. Y creo que son dos grandes nichos que estamos intentando abarcar y tratar con esta tecnología para poder mejorarla a nuestros pacientes, ¿no? Mejorar la patología a nuestros pacientes. Yo creo que sí podemos llegar. Espero que no sea lo único que los intervencionistas hagamos, que sigamos haciendo muchas cosas y bien. Bueno, en el caso de del hemorroid, sí que es cierto que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Tienes una técnica desde fuera inocua, no tiene las molestias de que hayan estado hurgando en el ano para tratar nada, con lo cual tú te vas a tu casa y el dolor puede ser si se produce algún tipo de isquemia, pero eso ya sería una complicación. Pero en el resto, el paciente debería de estar asintomático, se va con analgesia, no se va con analgesia. Normalmente suele ser muy poco el dolor. También depende de lo que utilices. Si utilizas solo coil, no les suele doler. Es cierto que con partículas les puede tener un poco de dolor, tenesmo al inicio. Con antiinflamatorios normales suelen ser en los primeros 3 días sin ningún problema. Bueno, pues parece prometedora, interesante y desde luego yo tengo ganas de empezar a probarla. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, profesor Girola, por compartir con nosotros esta conversación. La verdad es que es fantástico poder contar con gente con tanta experiencia, gente joven con tanta experiencia, con ganas de seguir haciendo cosas y peleándonos por seguir avanzando en la radiología vascular. Así que me queda despedirte. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien y que todos nuestros oyentes hayan aprendido más acerca de la embolización hemorroidal y quedan las puertas abiertas para cuando quieras. Muchísimas gracias, Sara, y gracias a Backtable por esta invitación. Estaré encantado de poder estar aquí de nuevo y este formato me encanta, la verdad. Formato podcast. La verdad es que es algo nuevo, nunca lo había hecho y me la he pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast 5 stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at @_Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Dawn, Michael Barraza, And Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhirter, Aaron Bowles, Josh Spencer. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Social media and PR by Ann Dang, Manisha Naganathanahali, and Manbir Singh Sandhu. Administrative support provided by Jamila Kennebrew And Judy Dela Cruz. Thanks again for listening.